sus pies. Después de esto vamos a entonar las alabanzas. Salmo 147, 1 al 7. Juntos. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Dice la Escritura: y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. También nosotros nos unimos a ese canto. Adoremos a nuestro gran Dios, el Dios que adoramos. Grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
es el Dios que adoramos, Él es el Dios de la creación, a quien entonamos o a quien alabamos nuestras canciones para decir que Él es santo, santo, santo. Todo lo creaste, en cielo, tierra y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo, Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación cuenta tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación cuenta tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Aleluya. Aleluya. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación cuenta tu majestad. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo, santo. Amén. Él es nuestro Dios, un Dios que es santo, pero es Señor de todo. Y es a Él a quien le rogamos y le pedimos que nos fortalezca, que nos aliente y que nos ayude. Y sabemos que nos guardará hasta el final. Es el Dios de toda gracia. Mas el Dios
Pueden ocupar sus lugares, hermanos. A Dios sea la gloria. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Ahora tenemos una participación especial, hermanos, un canto especial a cargo de nuestras hermanas Vicky y nuestra hermana Charita. Les dejamos tiempo. La alabanza se llama Jehová es mi rey desde mucho tiempo atrás, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi rey desde mucho tiempo atrás. Jehová es mi rey desde mucho tiempo atrás. Él dio la salvación a todo hombre que creyó. Aleluya, aleluya. Su trono está firmemente establecido. Su trono está firmemente establecido por tiempos sin fin hasta la eternidad. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Jehová, el Dios todopoderoso. Te damos gracias, Jehová, el Dios todopoderoso, por todo lo que has hecho y que harás. Aleluya, aleluya. Jehová reina ya, se viste de majestad. Jehová reina ya, se viste de majestad. Se ciñe de poder sobre todas las naciones. Aleluya, aleluya. Oh hijos del Altísimo, bendigan a Jehová. Oh hijos del Altísimo, bendigan a Jehová, porque Él es Dios y su Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, aleluya. Jehová es mi rey desde mucho tiempo atrás. Jehová es mi rey desde mucho tiempo atrás. Él dio la salvación a todos
ya se viste de majestad, se ciñe de poder sobre todas las naciones. Aleluya, aleluya. Oh hijos del Altísimo, bendigan a Jehová. Oh hijos del Altísimo, bendigan a Jehová, porque Él es Dios y su Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, aleluya. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana. Vamos a pasar el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano José. Antes les leo en el Salmo 125, versos 1 y 2. Salmo 125, versos 1 y 2. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga y que use su palabra y el mensajero para traer edificación y desafío a nuestras vidas. Les voy a pedir si proyectan por favor la USB que tiene las diapositivas del mensaje. Bien, el mensaje de hoy se llama El diablo en casa. Yo sé que es un título fuerte, es la intención. Las introducciones y el título debieran provocarnos algo. No quiero ser grosero, pero es la idea. El diablo en casa. ¿Hasta dónde puede infiltrarse el enemigo en nuestros muros? Basado en el capítulo 13 de Nehemías. Se descuadró un poco ahí, perdón, pero es Nehemías 13 que ya nuestro hermano nos hizo el favor de leer. Por cierto, ¿qué les parece el temperamento de Nehemías? Cuando se entera de que hay un intruso en la casa de Dios, se enoja, agarra todos los tiliches y los cachivaches y los muebles de Tobías y se los avienta por allá, ¿no? Y cuando se entera que los hombres se han casado movidos por lujuria básicamente y por idolatría con las mujeres extranjeras que estaban alrededor, los exhorta, yo puse ahí que les pega, pero la palabra dice que les jaló los cabellos y la idea es que los jaló de las barbas. Gracias a Dios que ya no hay líderes así, ¿verdad? Pastores así. Bueno, cuando menos Cheque y yo no somos así. No sé qué temperamento tenga Nehemías. Yo creo que es medio colérico, medio, no sé, no me atrevo a juzgarlo. Pero era un hombre que dependía de Dios. Eso lo vemos en toda la escritura de su diario personal, que es este documento. Y era un hombre que se enojaba por las cosas que tenía que enojarse, que era muy fijado en las cosas que tenía que fijarse y que era muy atento y reaccionaba dependiendo de Dios también, pero reaccionaba no con parsimonia, no con pasividad, no con indolencia, sino porque le dolía y se enojaba por las cosas que debía enojarse. Repito, reaccionaba de maneras muy activas, muy vívidas, muy fuertes, ¿no? El celo
por tu casa me consume, dijo Jesús cuando hizo algo parecido y volcó las mesas de los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y la ilustración que pongo ahí, hermanos, como para que nos preguntemos qué tal estamos nosotros reaccionando cuando el diablo está entrando en casa. Y repito, junto con la introducción, espero que nos despierte el interés de lo que nos quiere decir Nehemías en esta escritura, lo que nos quiere decir sobre todo Dios. Este es el famoso caballo de Troya. Ahí está la ciudad de Troya, que había sido protegida con muros que no podían derribarse. No recuerdo cuántos años comenta Homero. Por supuesto, eso es un hecho entre leyenda y mito, ¿verdad? Tiene algo de verdad, pero también tiene mucho de mito. Quienes hayan leído la Ilíada, la Odisea y esos clásicos griegos, pues más o menos se acuerdan, ¿no? Y como Troya no podía ser derrotada, entonces Odiseo, el relator, tuvo una idea y se la comenta a Menelao o algo así se llamaba el rey: hagamos un caballo y presentémoslo como una ofrenda al dios Apolos, que era en su mitología uno de los dioses principales. Y los troyanos mordieron el anzuelo y lo vieron tan bonito que lo tomaron como una ofrenda de arrepentimiento. Pero la leyenda dice, el mito dice, que adentro había soldados, incluyendo el famoso Ulises o Aquiles, ¿verdad? Dependiendo la cultura. Y esa noche fue destruida Troya por permitir al enemigo en casa. El diablo no se presenta con cuernos, pata de caballo y otra de gallo y rojo y con la piochita esa que siempre le ponen, no sé por qué, y riendo malvadamente, ¿verdad? Y te espanta. He escuchado personas que han dicho que han visto al diablo, yo no sé cómo lo han visto. La Biblia dice que es como un ángel, que a veces toma apariencia de un ángel de luz, ¿no? Y normalmente Satanás no hace eso, no es tan tonto, no es tan impulsivo, sino busca la mejor manera de seducir, de infiltrarse, de engañar, hasta que la persona cae en su trampa. Por eso puse esa ilustración, no encontré otra. Encontré ilustraciones de un diablo muy feo ahí moviendo los hilos de una familia, pero me pareció que podía ser muy espantador aquello, ¿va? De un ser maligno ahí. Entonces el caballo de Troya creo que es una buena ilustración para enseñarnos cómo a veces actúa Satanás. Cuando estaba en el seminario nos otorgó a los matrimonios departamentos donde pudiéramos vivir. Y recuerdo una tarde, terminando las clases, se formó el grupo, no sé cómo llamarle, pero eran algunos hermanitos, hermanas y hermanos, tal vez unos 4 o 5. Se formó el grupo de purificación de los departamentos del seminario. Y llegaron a mi casa, ¿no? Y dijeron: José, ¿nos das permiso de entrar a tu baño? ¿Todos? Sí. Es que no vamos a usarlo. Vamos a inspeccionar tu baño y tu casa. Creo que afortunadamente ese día lo había yo lavado bien en la mañana, ¿verdad? Así que no me daba pena dejarles pasar. Y inspeccionaron mi casa, mi departamento. Yo hasta ahorita no me explico cómo es que les di permiso, pero pasaron. Encontraron algunas cosas como productos Colgate, decían ellos. La pasta estoy haciendo, ¿cómo? Comerciales, espero que no. La pasta Colgate, ¿no? Encontraron un jabón Palmolive, todavía más o menos me acuerdo, ¿no? Y cuando salieron me hicieron un reporte verbal así rápidamente de que yo estaba consintiendo a Satanás en mi casa, porque esos productos estaban financiando campañas satánicas y no sé qué rollo, ¿no? Aparte de que la marca era media, sugería ciertas cosas relacionadas con movimientos satánicos. Y yo por mi cabeza ni en cuenta. Y en ese tiempo vendíamos Charito y yo Coca y Sabritas, para los estudiantes del seminario que necesitaban nutrirse bien. Vendíamos Coca y Sabritas. Y las Sabritas traían unas estampitas así de monstruos.
Yo no le dije a Sabritas que pusiera eso en cada bolsita, pero traía una bolsita con monstruos. Estoy hablando de los años, ya ni me acuerdo de cuáles años, antes del 1990, 80 y tantos, ¿no? Entre 86, 88, por ahí así, 90. Y traían unas estampitas, y por donde quiera había estampitas con monstruos, y estaban feos los monstruos, satánicos, o sea, entre monstruos, Satán y esas cosas, ¿no? Y como los chavos llegaban a comprar, pues aventaban por donde quiera. Ya ven que son medios, es uno medio desordenado a veces, por donde quiera aventar, y encontraron esas estampitas. Cuando salieron de mi baño y de mi casa y me confrontaron, traían una cara de inquisición los hermanos, verdaderamente, ¿no? Estás infestado en tu casa de cosas que le están dando entrada al diablo, me dijeron. Obviamente yo les pregunté por qué. Para no alargar esto, quedémonos en esos 3 puntos suspensivos, porque no quiero explicarle todavía a qué conclusión llegamos, si es que llegamos a alguna. En aquel tiempo estaba de moda precisamente que los productos Colgate, no sé si teníamos que consumir todo lo que tuviera la etiqueta de kosher, aprobado por el Consejo Judío, para poder consumir esos alimentos y esos productos que son puros, declarados puros. Pero había esa corriente, los monstruos de Sabritas y otras cosas. En ese tiempo se hablaba mucho de los cantos subliminales, que si ponías una canción del mundo, pero a veces hasta un coro cristiano al revés, traía mensajes subliminales que van al inconsciente y que te siembran mensajes satánicos, ¿no? También también estaba de moda bueno, me acuerdo del pistachón zigzag, a lo mejor ustedes no se acuerdan. El pistachón zigzag era un personaje de una serie, pero después el pistachón zigzag empezó a decir un montón de cosas porque se supone que tenía un pasado de brujería y satanismo, y empezó a enseñar algunas cosas, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el cual los cristianos reaccionábamos, inclusive algunos que no compaginábamos mucho, pero algo nos movió, y andábamos viendo con ojos de suspicacia todo aquello que pareciera satánico. Les digo, aún algunos cantos cristianos o supuestamente dirigidos a Dios. Había uno de Marcos Witt, no me acuerdo cómo se llama, cómo va. Ese que dicen que él se lo fusiló, pero que el autor se lo había dirigido al Señor de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, hasta eso se decía. Bueno, yo no comulgo mucho con Marcos Witt por otras razones, pero creo que ahí no sé qué pensar, no sabía qué pensar. En fin, entonces me dijeron a mí, ¿sabes qué? Estás abriéndole puertas al diablo. Es que por otra parte, hermanos, cuando veníamos a la iglesia aquí en el estado de Puebla y por Tepeaca, desde lo que entonces era el Distrito Federal, de hecho Naucalpan, las hermanas pues juntaban sus despensitas, pues yo era su pastor, ¿verdad? Aunque todavía era un seminarista, y las hermanas con mucho amor iban al tianguis de ahí de Tepeaca, los martes creo, y me compraban pastas de dientes, o sea, todo lo que lleva una despensa, ¿no? Y algunos eran Colgate, ¿no? Y la verdad, pues yo decía, pues no los voy a tirar si me sirven para bañarme, y esos alimentos, pues con esos como, y come mi esposa y hasta mi bebé, porque me daban leche. Encontraron muchos productos, mis hermanos. Ahora les digo esto y tal vez no les dé una conclusión acerca de ello, porque creo que vamos a ver principios por los que yo diría que de manera muy sutil, pero que de manera muy efectiva, Satanás se introduce en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras personas y en la iglesia. Y Nehemías nos presenta eso. Todo el tiempo que hemos estado predicando en Nehemías, y esta es la última ocasión, si Dios lo permite, será una recapitulación de Nehemías, de los valores que presenta, que será la próxima vez que me corresponda predicar. Pero todo el tiempo que hemos estado predicando sobre Nehemías, hemos estado hablando de un líder, de un hombre de Dios, de un cristiano,
podríamos calificarlo como tal ya ahí mismo en el Antiguo Testamento, que es una persona que está atenta a lo que le rodea, que no es un descuidado ni un negligente, y que cuando se entera del estado real de las cosas no las minimiza. No tiene un filtro en los ojos que le haga ver y decir todo está bien, sino que es una persona que es completamente responsable desde la observación, responsable también de cuál es la situación del pueblo, y se solidariza con él, porque cuando Nehemías ora por el pueblo, él habla en primera persona plural, incluyéndose dentro de las faltas que el pueblo hacía. Y entonces cuando vemos los ciclos repetitivos, no solo en Nehemías, pero a todo lo largo del Antiguo Testamento, ciclos repetitivos donde el pueblo de Dios no puede salir de un terrible abismo, donde pecan, se arrepienten, Dios los perdona, los restaura, les ama, los bendice, por un tiempo caminan con Dios y luego vuelven a caer. Una buena pregunta sería, no sé cuál sea la realidad de usted o su experiencia, si los cristianos estamos condenados irremisiblemente a repetir ese círculo vicioso, como el libro de los jueces, que Dios les daba un juez, el pueblo era restaurado, se arrepentía, pero luego tenía que venir otro juez, y la conducta y la integridad de aquellos jueces como Sansón era de dudosa calidad, pero Dios tenía que proveerles, y el pueblo, una vez pasado el impacto del momento, volvía a caer en los mismos vicios, volvía a caer en los mismos pecados. Y sospecho que esa realidad se repite en el pueblo de Dios, en las vidas de nosotros, en las vidas de las familias, y por eso se hace necesario ver libros como el de Nehemías. Y por eso se hace necesario que prediquemos sobre el pecado y que prediquemos sobre el estar atentos nosotros como hijos de Dios, no solo de nuestras vidas, pero aún de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y que nos va a pedir cuentas. Ezequiel y yo, en el tiempo que hemos estado trabajando, no íbamos a estar ante el trono de Dios para responder por esta iglesia. Así lo dice la palabra. Los padres que están aquí un día van a darle cuentas a Dios por los hijos que les dio y cómo los administraron, bueno, los guiaron o no en las cosas de Dios. Cada cosa que Dios nos da, cada privilegio que Dios nos da, lleva consigo la gran responsabilidad de dar cuentas de nuestra mayordomía, porque no es nuestro. Dios nos los dio para entregarle cuentas a Él, como juez, como dador y como aquel que es nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor. Pero regresemos al tema. Esta mañana quisiera ver por lo menos 3 cosas en las cuales nosotros, y son repetitivas las cosas, no, tal vez ya dimos de alguna u otra manera estas 3 cosas en mensajes anteriores, pero 3 aspectos donde a veces estamos fallando y estamos permitiendo que Satanás se infiltre en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en la vida de la iglesia, y no reaccionamos. Sentimos que por el paso del tiempo las cosas se van a arreglar, pero cuando algo está mal, el tiempo, en vez de arreglarlo, lo descompone más. Si hay una infiltración en tu casa y el techo se está goteando, y ahorita antes de que lleguen los aguaceros no impermeabilizamos, no esperemos que para agosto, no, los aguaceros vienen antes, ¿no? En junio ya está, en julio. No esperemos que cuando empiece a llover ya no gotea. Dios lo puede hacer, pero normalmente nos da la responsabilidad de ver y solucionar el problema. Punto número 1, por favor. En el primer aspecto donde el Señor o donde la palabra de Dios nos muestra cómo Satanás se introduce, le llamamos contaminación. Contaminación. Y ahí está. Ese muñequito es un profeta que se llamó Balaam, falso profeta, por cierto. Y su burrita esa le habló.
Y Balán, en vez de espantarse porque la burra le habló, se revela y le da una santa golpiza a la pobre burra. Y la burra le dice: ¿por qué me pegas? ¿No? Y en vez de espantarse Balán, su maldad del corazón no le deja ver por qué está pasando eso. Y Dios le tiene que hablar a través de su ángel, porque Balán iba camino a cumplir un mandato del rey Balac por dinero. Balac le encargó maldecir al pueblo de Dios. Los que han escuchado esta historia y la han leído en la Biblia se darán cuenta que Dios no permitió que Balaam maldijera a su pueblo, y lo que salió de su boca en vez de maldición fue bendición. Pero de los versículos 1 al 9, hermanos, dice del versículo 1 al 3, para empezar, busque ahí en su Biblia o manténgala abierta, en el capítulo 13 de Nehemías. Los dos primeros versículos hablan de que Dios tiene memoria, y qué bueno, porque a veces a nosotros nos falla la memoria y somos muy pasalones de cosas que ya nos han dañado. Dice el 1: en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el libro de la ley que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. No estoy hablando de discriminación acá, o de apartheid, como le dicen, o de superioridad racial, de supremacía blanca, o en este caso israelí. Estoy hablando, como dice la palabra de Dios, hermanos, de no caer en mezcolanzas, de no caer en mixturas, de no relacionarse en una unión comprometedora con personas que no compartan nuestra fe, nuestros principios y nuestra dependencia de Dios. Es lo que se busca aquí. Yo entiendo que por tiempo el antisemitismo ha calificado a los judíos como racistas, y algunas razones tendrán. No se trata de eso aquí. Se trata de una situación en la cual la idolatría, la perversidad, las prácticas de los pueblos que estaban ahí podían, de hecho, contaminaban a los hijos de Dios, que debían mantener la pureza de su fe. Hay algunas cosas que les voy a dar la cita, solamente las voy a mencionar. Suelo llevar mucho tiempo predicando, pero les doy las citas para que ustedes tengan la gentileza de buscarlas y comprobar que lo que estoy predicando, como los bereanos, está en la palabra de Dios. Hay 4 eventos que retratan al pueblo amonita, porque la siguiente diapositiva es el inciso A, hermana, porfa. Contaminación. En primer lugar, vemos ahí un muchacho muy coqueto que no se afeitó, coqueteando con el diablo. Hay cristianos ahora mismo coqueteando con el diablo. No se van con él todavía, no viven en la misma casa, pero le guiñan el ojo. Como ese gatito que sale a recibirte y llegando se te empieza a tallar y a ronronear. Así hay muchos cristianos que les encanta coquetear con el diablo. Y el coqueteo es peligroso. Bueno, 4 eventos retratan al pueblo amonita y moabita. Número 1, el origen. Allá en Génesis 19, del 30 al 38, después de que Lot y sus 2 hijas, no así su esposa, que se convirtió en estatua de sal, lograron salir de la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra, llegaron a una cueva. Y de lo que se preocuparon en llevarse de Sodoma y Gomorra no fueron sus chamarras, sus suéteres, un lecho cómodo, algo de arroz y comida, aunque sea una torta por ahí. No se preocuparon mucho de eso, pero se llevaron unos garrafonzotes de vino. Y el señor Lot se puso bien ebrio, y estando ebrio sus hijas razonaron que ellas iban a quedar indefensas e idearon un plan maléfico.
uno de los primeros incestos, porque ya estaba prohibida la unión conyugal con parientes de primera, ¿cómo se dice? De primera línea o consanguíneos. Y ya producía determinadas cosas, no solamente taras físicas, sino aún taras emocionales y espirituales. Y las dos mujeres emborracharon a su señor padre y abusaron de él. Ese es el origen terrible que sí marca, por supuesto, a las generaciones posteriores. Concebidos en maldad, perdón. Hasta que son nuevas criaturas, pueden cambiar. Concebidos en maldad. ¿Pero se acuerdan de Ruth? Y siempre que se menciona a Ruth se añade su origen. Ruth, Dios puede cambiar las personas. Dios de hecho lo hace. Pero el origen de los amonitas, Amón y Moab, son los hijos que nacieron de esta relación perversa, incestuosa. Y a veces no queremos decirlo, pero marca. Y hemos estado viendo que nosotros fuimos concebidos en pecado y que aquella culpa que recibió Adán nos es contada a nosotros. Y más allá de la culpa, la naturaleza. Y que tenemos que nacer de nuevo. Pero tristemente muchos cristianos hoy, y espero que cada vez sean menos, y espero que no haya de esos aquí esta mañana, pero muchos cristianos hoy están coqueteando con Satanás, con personas que no se han arrepentido ni han creído en Jesús. No sé si alguna chica o algún chico por acá tenga algún pretendiente o pretendienta. Es raro, pero a los varones también hay pretendientas para ellos, ¿va? Y que esté considerando hacerle caso a aquella muchacha porque está muy bonita y es muy buena gente, o aquel muchacho porque está muy guapo y tiene muchas cosas de nobleza, sin tomar en cuenta la fe en Dios. Eso se llama coquetear con Satanás. También dice la Biblia que la ley de Moisés prohibía tajantemente que los amonitas y los moabitas se relacionaran en ese grado con el pueblo de Dios. ¿Alguien dijo alguna vez que si tú te casas, un hijo de Dios o hija de Dios, se supone, con alguien que no es creyente y que por lo tanto es hijo del diablo, que tu suegro va a ser precisamente el diablo? Y yo sé que a veces hablar de suegros no es muy bueno, o de suegras, pero imagínate al diablo por suegro. Y muchos no han visto esta gravedad. Pero casarse con una persona que no tiene el temor, que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, es decirle al diablo, emparentar con él. Sí, yo quiero que seas mi suegro, porque tu hijo, el diablito, está muy guapo. Hermanos, la filiación de los moabitas los proscribía de Dios y su voluntad. Los descendientes moabitas y amonitas fueron enemigos declarados del pueblo de Dios. No olvidemos eso. Si usted quiere al diablo como suegro, es su enemigo. Y si en los hogares estamos permitiendo que el diablo se entremeta, él viene para robar, matar y destruir, según Juan 10:10. No espere cosas buenas del diablo. Es muy astuto, pero su fin es destrucción. Otra cosa que podemos decir de estos moabitas y amonitas, según Deuteronomio 23:4, que da la razón por la cual no podían mezclarse, dice, y cito literalmente de la palabra de Dios. Bueno, no es una cita tal cual, perdón, pero porque no mostraron afecto natural ni apoyaron con
alimentos el paso de Israel por su tierra. Cuando Israel venía de Egipto y tenía mucha necesidad y le podían echar la mano, lo podían ayudar, simplemente voltearon la cabeza y se deshicieron de aquel parentesco racial que sí tenían. Y Dios no olvida. Y nosotros no debemos olvidar, hermanos, que por algo hay principios en la Biblia que nos permiten, que no nos permiten una contaminación con las cosas o con Satanás mismo. Y otra cosa finalmente que podemos decir de estos moabitas es que vivían bajo supersticiones y fantasías religiosas. Yo me pierdo un poco entre si Balán era profeta de Dios o no, pero de que era un profeta asalariado y un falso profeta, sí. Y también me pierdo un poco acerca de que si lo que podía él decir como profeta realmente podía, si hubiera podido pronunciar la maldición, hubiera podido maldecir al pueblo de Dios. Pero acuérdense, hermanos, después de que en vez de que se peleó con la burra, casi la mata a golpes, la burra le habla, él sigue necio, es más burro que su burra y él sigue necio. ¿Y saben qué pasó? Como no pudo maldecir al pueblo de Dios, el diablo le dio una idea muy efectiva. Le presentó a las mujeres guapísimas, moabitas, amonitas y no sé cuántas nacionalidades había ahí, muy guapas, pero que se dedicaban mediante perversiones sexuales a servir y a honrar a sus dioses, y los varones judíos no pudieron, más bien no quisieron resistir la tentación. No quisieron resistir la tentación. Y hubo, no encuentro aquí el número porque de repente me perturba un poco al no encontrar mis datos, pero creo que fueron 24,000 muertos por causa de esa infidelidad. Muchos a los lados cayeron muertos porque Dios no permite la contaminación de su pueblo y nos hace responsables. Ellos pensaban que Balán sí podía maldecir al pueblo de Dios. Dios cambió las cosas, pero todo ese se le llama sincretismo, como cuando Elías desafió a los falsos profetas de Baal. Había un sincretismo. No es que el pueblo rechazara a Jehová, es que el pueblo quería mezclar a Jehová con Baal y Acera. Y estaban bien contentos. Mientras tengamos dos dioses, pues tomamos lo mejor de ambos. Hasta que Elías los confronta, mandado por Dios, a ese sincretismo, a ese licuado que sale de echar en una licuadora un montón de cosas y tratar de mezclarlas con la santidad del pueblo de Dios y de la palabra de Dios. Ese se llama sincretismo. Y aquel día Elías eliminó a los falsos profetas. No es juego. Hoy día el mismo agente activo, Satanás, está presente. Y tristemente en muchas iglesias se le da cabida. Tristemente en muchas familias, el jefe de familia, siendo el responsable de la vida espiritual de su familia, no toma cartas en el asunto, o porque no le importa, o porque es ignorante, o porque es una persona indolente en su responsabilidad como sacerdote de la familia. Debí sacar el champú. ¿Qué les dije? ¿Que era Capriz o Palmolive o algo así de mi casa? ¿O debía afirmar mi posición delante de Dios? Y al final de cuentas el champú que usara no era tan importante como buscar a Dios en su palabra, como arrepentirme, como tratar de como llevar una vida que agradara a Dios. Hermanos, los extranjeros cuando salieron de Egipto fueron los que levantaron grandes rebeliones que le costaron vidas al pueblo de Dios. Ellos extrañaban la vida mundanal que llevaban en Egipto. Egipto representa al mundo espiritualmente, y de hecho lo es. Y añoraban aquellas comodidades, según ellos, hasta las exageraban, porque a veces cuando tenemos libertad nos da miedo ir hacia lo que Dios nos propone hacia adelante porque no lo vemos y queremos regresar a la seguridad del pasado. A veces preferimos nuestro pecado por comodidad y no aceptamos los desafíos de crecer,
de tomar al toro por los cuernos como Dios nos manda y entonces tener la intencionalidad y un plan para crecer. No lo hacemos. Y sin un plan para crecer, hermanos, realmente damos vueltas. No podemos medirnos. No hay una manera de decir que hemos avanzado. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, del 4 al 6, hablando de estas mismas verdades, que hay una crisis de identidad cultural, espiritual, etcétera. Porque llega un momento, y lo leímos, que Nehemías va caminando por las calles de Jerusalén y encuentra niños y ya no hablan hebreo, hablan un idioma extranjero, el idioma filisteo de la ciudad filistea de Asdod. Y es un detalle que uno diría, oye, ¿por qué Nehemías hace tanto caso? ¿No pueden hablar esa lengua de Asdod? ¿Por qué es tan importante? Porque es una diferencia cultural enorme. Los hijos del diablo no hablan el mismo idioma que los hijos de Dios. Nunca lo van a poder hacer, porque no comparten intereses, no comparten corazón, no comparten metas, no comparten Dios. En aquellas palabras que Moab salen de su corazón al decirle a su suegra, no me pidas que me aparte de ti. No recuerdo exactamente cómo dice, pero sí dice, tu pueblo y tu Dios. Y no es, hermanos, que esté imitando la fe. Ruth había visto a través del testimonio de sus suegros y de su esposo, no sé si fue Malón o Kelión, uno de los dos, había visto el temor de Dios, cómo Dios dirige una familia. Y ya no anhelaba ella regresar a sus dioses moabitas. Deseaba tener esa fe que tenía su suegra. Hubo una conversión, podían hablar el mismo idioma y por eso Ruth y no la otra decidió irse con su suegra y compartir sus convicciones. Un hijo de Dios no habla el mismo idioma que un hijo del diablo. Dice primera de Juan 4, 4 al 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Quién es de Dios? Nosotros. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Repito la cita, primera de Juan 4, del 4 al 6. Acá tengo el número, sí, 24,000 personas murieron cuando se manifestó la infidelidad del pueblo de Dios. 24,000 vidas valiosas seducidos por los encantos femeninos, pero también por el libertinaje, el placer, el hedonismo, fueron seducidos y llevados a la idolatría. Dice un comentarista bíblico, Vance Havner, y lo cito, que estamos más acosados por los traidores internos que por los enemigos externos. Y la segunda frase de su cita dice, Satanás no está luchando contra las iglesias. Él, Satanás, se está uniendo a ellas. Y puede ser que a tu familia, y puede ser que a ti, si no tenemos cuidado. La solución de los versículos 25 al 28, hermanos, ya la vimos, ¿no? Los regaña, dice, reñí con ellos. ¿A qué le suena la palabra reñir? Les dio una santa regañiza, ¿no? Y los otros creen, pero es que se calla. Riñó con ellos y los maldijo. No sé cómo sería Nehemías, qué bueno que no era mi pastor. Y hería a alguno de ellos, los hirió. Yo por eso puse que les pegó, ¿no? Porque a mí cuando hacía algo malo mi mamá agarraba un cinturón y me daba. Dice ahí que los hirió.
No les dijo, y hermanitos, por favor, miren, ya dejen de estar haciendo esto que los contamina. No era Nehemías ese tipo de varón. Inclusive llegó a las manos y les pegó, ¿no? Y aparte dice que les arrancó los cabellos, dice el versículo 25, y los hizo jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y pone aquel ejemplo de destrucción. ¿No pecó por esto Salomón, otro hombre, con toda la sabiduría de Dios, pero con 700 esposas y 300 concubinas que desviaron su corazón de Dios? Si era ya de hecho malo que tuviera tanta mujer, no sé cómo podía hacerlo él. Pero lo peor era que esas mujeres lo desviaron a la idolatría. Ojo con eso. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Les recuerda con la palabra de Dios las consecuencias que vienen por desobedecer, los ejemplos que están ahí, que se escribieron para nuestra enseñanza. Y les hizo jurar que ellos no harían eso, porque Salomón, siendo rey con toda la sabiduría, las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Yo no me acuerdo ahorita de la cita, pero hay una donde se sugiere casi en un 90%, 95% que Salomón también adoró a Moloc. No sé a qué hijo ofreció, pero cuando menos le levantó altares, inducido por sus esposas paganas e idólatras. El diablo no juega, hermanos. Nosotros a veces queremos jugar a ser cristianos. El diablo no juega, no tiene tiempo para jugar. Pero también, si vamos al inciso B, hermano, por favor, hermana que está al inciso B, una cosa es coquetear con Satanás, pero otra cosa es casarse con el diablo. De los versículos 4 al 9 encontramos una situación también bien molesta, bien impactante negativamente. Dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había ¿qué? Era pariente del diablo. Y le había hecho una gran cámara para que viviera ¿dónde? En el templo, en la casa de Dios. Y dice Nehemías en el versículo 6 que en el aproximadamente año que él tuvo que ir con Artajerjes a Babilonia otra vez y regresar, encontró que ya Tobías, el enemigo jurado de él y del pueblo de Dios y de los planes de Dios, ahora estaba aposentado tranquilamente en el templo. Y no se dice que tenía una habitación, se dice que tenía habitaciones en la casa de Dios. Por eso les digo, hermanos, eso ya no es coqueteo con el diablo, eso ya es invitarlo a venir a nuestra casa y que pueda sentarse en el sofá de la sala y que pueda usar tu baño y que se pueda acostar en las camas de tus recámaras y que tome posesión de todo. ¿Podría llegar un cristiano a ese punto? Pues aquí, fuera de la supervisión de Nehemías, se sintieron con libertad de decirle a Tobías, representante del diablo: ven, vive, no en mi casa, no en la casa de alguno de nosotros, sino en la casa de Dios. A veces dicen que abusamos de frases impactantes con el propósito precisamente de impactar y que a veces no son de buen gusto. Pero al diablo también le gusta ir al culto. Y alguien ha dicho que ahora mismo está aquí, está Dios, pero también el diablo. Y trabaja bien, y trabaja mucho. No se ha rendido, no se va a rendir. Está atento completamente para destruir los planes de Dios y a su pueblo. No estoy exagerando, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de hasta dónde lo dejamos introducirse. Tobías tomó despreocupadamente el lugar que le fue ofrecido. Dice en el versículo 8, en la reacción de Nehemías: me dolió en gran manera, dice. ¿Qué le duele a usted?
si un día encontrara en el cuarto de su hijo drogas, si un día, yo sé que los celulares son, ¿cómo se dice? Personales, privados. No sé si es buen consejo, lo admito. Que si algún día usted revisa el celular de su hijo e hija, yo sé que a veces hay esposos, esposas celosos que le revisan el celular al esposo, digo allá afuera, ¿no? Pero el celular de su hijo, de su hija, tendría amigos que usted no sabe, contacto con personas indeseables, pornografía, cosas sucias. ¿Y hasta dónde lo permitimos? Nehemías dice, como un apunte muy personal, dice, me dolió en gran manera. Me dolió, como cuando escuchó el estado de Israel y tuvo que sentarse porque fue un cachetadón sobre su alma que lo hizo sentarse y llorar amargamente. Pero el siguiente paso fue orar a Dios. El siguiente paso fue buscar a Dios. ¿Qué tanto nos impacta la situación que está viviendo nuestra comunidad? Oramos por todas las amenazas globales que hay en el mundo, pero también aquí en México. Oramos que Dios guarde cada matrimonio de esta iglesia. Oramos por nuestros hijos y revisamos. Hace tiempo hubo la operación mochila, ¿no, hermano Liud? Que a los alumnos, ¿qué les hacían con la mochila? Pues se les revisaba, porque ¿saben qué? Se encontraron navajas, se encontraron drogas, se encontraron muchas cosas que no son propias para niños de primaria y de secundaria. Y usted puede caminar con las manos metidas en la bolsa, silbando alegremente, indiferente a lo que hacen en el lugar donde usted debe estar atento, del cual es responsable. Podemos permitir que como iglesia caminemos, hermanos, en situaciones que no agradan a Dios. Debemos dejar de predicar lo que la palabra consigna como pecado, predicar el arrepentimiento, y que mientras Dios tenga sus brazos extendidos para recibirnos, podemos arrepentirnos y creer en Él y regresar al hogar como el hijo pródigo. Nos habla este dolor de Nehemías de una gran responsabilidad, no porque se sienta el jefe, no porque sea un policía espiritual, no porque sea el mandamás y el pastor que impone y el que manda y al que tenemos que referirnos como autoridad siempre, sino porque le duele. A mí me enseñaron que si yo no podía dolerme por el pecado, no solo porque alguien está enfermo o porque alguien pase problemas, pero si mi primera reacción cuando un consiervo, un hermano es, míralo, ya ves, tanto que predicaba y tanto que decía, y ya lo vi con otra mujer que no es su esposa, y como que un diablo se retuerce así de placer, como diciendo, yo no, él sí. Pero que si reacciono así, en vez de que me duela que mi hermano anda arrastrando la cobija espiritualmente, algo perverso hay en mí, y a lo mejor estoy igual o peor que él. A Nehemías le dolió, Nehemías se conmovió. No solamente le dio coraje de que ese intruso estuviera en la casa de Dios, le preocupaba realmente, le dolía la infidelidad de aquellos que apenas hace un año, en el capítulo creo que 18, habían hecho no hay 18, no llega a 18, el 12 me parece, luego buscamos, habían hecho un pacto de obedecer a Dios. Le dolió, no pudo soportar su dolor, y sobre la base de esa emoción, de esa reacción, él dice entonces que en el versículo 8 y 9 que sacó todos los muebles, la cama, los harapes, todas las pertenencias personales de Tobías y las arrojó fuera del templo con gran coraje. Y dice también que mandó a limpiar. Y a ver dónde está, versículos. Quiero hacer un énfasis pequeño ahí porque dice el versículo 9, y dije que limpiasen las cámaras, y consultando la palabra limpiar no fue una barridita y luego una trapeadita. La palabra que se usa ahí es como aquel salmista que decía, purifícame con hisopo,
H-I-S, hisopo, y seré más blanco que la nieve. Y ese hisopo, hermanos, era una hierba. ¿Han visto los estropajos? No las esponjitas que ni nos duelen, ¿va? El estropajo ese que antes era un vegetal que te arañaba, hasta te provocaba exfoliación o no sé, ¿verdad? Era una hierba dura, ¿no? Límpiame, me siento sucio, necesito hasta detergente en vez de champú para el cuerpo, necesito Fab, necesito ese jabón. Y Nehemías es lo que busca. Siente tal náuseas por la presencia de Tobías en el templo que dice, literalmente quiere decir, mandé que fumigaran, que no quedara el más mínimo rastro, ni siquiera la peste, el olor de este hombre intruso en la casa de Dios. No tolero el matrimonio con el diablo. No solamente el coqueteo, pero el que un cristiano permita que el diablo contamine su casa y no haga nada, es prácticamente casarse con él. La conclusión de este primer punto es: no debemos vivir con lo injusto, nos debe causar una reacción. Hermanos, ninguna persona que no reaccione con enojo verdadero, con miedo verdadero ante una injusticia como la que se presenta aquí, va a lograr cambiar las cosas. Si podemos pecar, y aunque el Espíritu Santo nos redarguye, y podemos seguir viviendo tranquilamente, sin ningún dolor, si podemos ver a nuestras familias caer, si nos acostumbramos a los pleitos con la esposa, a las discusiones, si nos damos cuenta que nuestra vida espiritual está reseca, que no tenemos tiempos con Dios, ni personales ni familiares, si vemos que hay problemas en la iglesia, relaciones maltrechas y no nos duelen y hacemos algo, sí, así de fácil. Tobías se metió, y Tobías representa y es el diablo. Y no solamente coqueteamos con el diablo, nos vale un soberano cacahuate y nos casamos con él. Espero que no use demasiadas figuras para ilustrar la verdad que intento dejar en este primer punto. ¿Qué dejas entrar en tu casa? ¿Un champú con un logotipo satánico? Escogerás en el mercado. No sé dónde vendan cosas kosher. Creo que aquí no hay tienda de productos judíos aprobados. Kosher es lo que los rabinos judíos aprueban que puedes alimentar, que es puro, porque ellos siguen distinguiendo entre puro e impuro, inmundo y limpio. Y todo lo que tenga kosher, cómpralo. Pero sospecho que por una parte están muy caros y por otra parte quién sabe dónde se consiguen, ¿no? O limpiarás tu vida. Y el hecho de que te pongas un champú no te hace absolutamente ningún daño. Punto número 2, por favor. Este es otro problema que a veces estamos permitiendo que tome posesión de nuestras familias: la falta de gratitud. Falta de gratitud. Dice de los versículos 10 al 14. Bueno, les voy a leer lo que tengo en este primer punto para que vean por dónde vamos, y voy a tratar de ser más breve. La falta de gratitud nos hace regatear con Dios lo que damos. La falta de gratitud hacia Dios nos hace regatear. Todos entendemos que es regatear, ¿verdad? Porque aquí lo tengo. La falta de gratitud nos hace regatear con Dios lo que damos, como con una marchanta, con respeto para las marchantas. No, si tú vas a Walmart no regateas, ¿verdad? Luego le dices a la cajera, bájele, pues te mandan a volar, te quedan viendo que estás loco. Pero con las marchantas, que ¿cómo está el kilo? A 100. No le puede, déjemelo en 80, ¿no? Hace cuenta que así hacemos con Dios. Lo que damos como con una marchanta, o a veces lo que nos pide Dios, pero en los límites. Dios nos dice algo y casi lo violo, pero mientras no lo viole, estoy bien. Ando restregándome en los límites, como en la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces puedo faltar a clases? 3.
¿Sabes cuántas faltan? 3. ¿Cuál es el mínimo para pasar? ¿Todavía sigue siendo el 6? ¿Y cuánto a veces le tiran? Pues con que saque el 6, ¿no? Eso es no darle a Dios. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuántas veces puedo fallar? ¿Cómo puedo pasar de panzazo? Antes se decía así, panzazo, con el 6. Y hermanos, yo no estoy ofendiendo a los que sacan 6, ¿no? O sea, yo alguna vez, rarísima, saqué 6. Pero supe cuando saqué 6 porque de plano no me alcanzó mi razonamiento. Y siempre supe cuando saqué 6 por pereza y negligencia. Son dos cosas muy distintas. Y algo así pasa aquí. Algo así. Porque se habla de todo lo que se le da a Dios. Encontré a sí mismo, y qué apunte tan bueno, dice Nehemías otra vez, un hombre responsable. Encontré, andaba buscando, no se descuidaba. Encontré, estoy atento. Asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí, y las reprensiones de Nehemías no eran suaves. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y esa es la pregunta clave. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Algunos abusivos predicadores de la prosperidad manipulan a los ingenuos, por no usar otra palabra, no grosera, pero más fuerte, asistentes, para que siembren en su ministerio. Yo escuché, y debe haber muchas, en un tono así brasileño, decir a una persona: entre más grande sea el billete, imagínense el tono brasileño, ¿no? Entre más grande sea el billete que usted trae, más grandota será la bendición que caerá sobre usted y sobre su familia. Y ahí están los hermanitos buscando el billete más grande. Eso es del diablo. Pero hablar de diezmos y ofrendas, y los pastores debemos hacer, no solo hablar de diezmos y ofrendas, sino hablar de mayordomía integral de la vida del cristiano. Pero también hablar de diezmos y ofrendas es algo que el pastor debe hacer. Nehemías no tuvo ningún, porque él era un hombre que aparte no necesitaba. Pero la casa de Dios estaba abandonada, y habían descuidado los diezmos y las ofrendas. Por eso tengo solamente algunas preguntas, una pregunta aquí, como para despertarnos una inquietud. ¿Es la tesorería un termómetro de la salud espiritual de la iglesia? ¿Un parámetro para medir la salud espiritual de la iglesia? Yo diría que sí. Sí. Segunda pregunta: ¿debe un pastor hurgar cuánto da cada oveja? Yo digo que no. Pero sí debe predicar fielmente la mayordomía bíblica. Sí debe declarar lo que Dios dice en su palabra. Nehemías vio lo que estaba pasando aquí y exhortó a toda la población. El punto contrario de la gratitud a Dios se llama egoísmo e indiferencia. Por eso los reprende Nehemías. No los reprende porque no tenían dinero para dar. No está reprendiendo a una persona indigente que pedirle que dé es sangrarlo, que sacrifique otras cosas de su sustento y de su familia. Le está hablando a hombres que habían sido infieles a conciencia e irresponsables porque tenían ingratitud en su corazón. Le voy a decir algo, y aquí está mi pastor, espero
contradecir nada, pero le voy a decir algo. Si usted trae su diezmo o su ofrenda o da algo más, en breve vamos a empezar a hacer las instalaciones de la misión allá en la Margarita, Dios mediante. Pero si un día usted trae algo para depositarlo en el alfolí y usted está enojado y a usted le duele y a usted lo hace con rebeldía y siente que porque depositó su diezmo ahí, tengo todos los derechos porque yo diezmo, le voy a decir una cosa: no diezme, no dé. Y podemos discutir si en el Nuevo Testamento se debe diezmar o no, porque he visto comentarios de todo tipo, pero sí dice la Biblia que demos como propusimos en nuestro corazón. No está prohibido con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien, al que tiene su corazón lleno de gratitud, no de ingratitud. Creo que la ilustración está al revés, ¿verdad? Pero no encontré una persona con cara de desagradecido, pero puse ese corazoncito agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Mis lentes no saben dónde los puse. ¿Dónde los puse? Es en serio, no estoy jugando. Acá están. Disculpen. La gratitud nos hace darle a Dios, hermanos, sin estar doliéndonos ni estar parando por el egoísmo. Por eso los reprende Nehemías. La conclusión de este segundo punto es: todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que esperamos ser viene de las bondadosas manos de Dios. Un cristiano agradecido es un cristiano que da. Si a usted le duele, si hay ingratitud en su corazón y está refunfuñando, no dé. Va a traer maldición a su vida. No dé. Si da, dé con alegría, por fe, que nos cueste, pero darlo con alegría de corazón. Punto número 3, áreas en las cuales el diablo penetra. Número 3, profanando mi día de reposo. Y aquí estoy hablando del Señor, que Él es el único que puede decir mi día. La palabra profanando, bueno, está en los versículos 15 al 22, en el versículo 17 dice: reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Y luego la misma palabra profanando dice en el versículo más adelante, bueno, por ahí también aparece por segunda vez la palabra profanando, ahí luego la encuentran. La palabra profanando significa, según el diccionario bíblico Strong, significa perforar, herir, violar. Se utiliza para indicar la contaminación de algo sagrado o la violación de una ley, acuerdo. Denota estar impuro, contaminado, profanado ceremonialmente. Aquellos eran capaces de profanar algo sagrado. ¿Se daña a Dios? No, Dios sigue siendo Dios. Jamás menoscabaremos todos los atributos absolutos de Dios. Pero lo que Él declara sagrado y te pide que lo consideres sagrado es profanado. Hace 15 días prediqué, porque les digo, es como un ciclo, prediqué de esto. En Hebreos el Señor nos habla de un día de reposo. La teología final queda así: que aquellos que no entraron en el reposo de Dios y se quedaron a las afueras de la tierra prometida, lo hicieron por falta de fe y porque no confiaron en Dios, no dependieron de Dios. Los que llegaron a la tierra prometida, aún ni ellos, Josué, les pudo proveer el reposo. Pero que a los que somos hijos de Dios, nos queda un reposo. La confianza total de depender
de confiar en todo, aún en las desgracias y en los dolores más profundos, aún en la escasez y en la abundancia, confiar que Dios provee siempre. Y que si permite valles, también permite mesetas altas, pero que también permite situaciones en nuestra vida porque Él tiene un propósito. El reposo es pues la confianza en Dios. Y cuando nosotros profanamos, hermanos, decía hace 15 días, algunas cosas que Dios nos dice que son sagradas y que deben ser dignas de Él, es porque no tenemos confianza. Por eso puse ahí a un bebé durmiendo en el pecho de su padre. ¿Cuánta paz tendrá ese bebé ahí? Y sí, sé que es inconsciente, pero se ha comprobado, por ejemplo, que cuando los niños en algún lugar que los están cuidando personas ajenas, trabajadoras pero ajenas, y están muy inquietos, alguna vez hicieron el experimento de poner el latido acompasado de su madre, cuando ellos lo empezaron a escuchar desde el vientre, y les ponían en una bocina el latir de la madre, el niño esbozaba algo así como una sonrisa, se quedaba tranquilo y se dormía. ¿Cuánta paz puede haber en un bebé que confía dormido plenamente sobre el pecho de su padre? Y a veces nosotros permitimos que el diablo entre a nuestras familias y denotamos desconfianza cuando hacemos las cosas chuecas, cuando en la familia se pueden dar cuenta que no somos íntegros en nuestro trabajo, en nuestros tratos comerciales, cuando permitimos que la corrupción, imagínese que va su hijo en el coche con usted y lo para, digo, no es un caso raro que lo pare un tránsito, ¿no? Y el tránsito le dice, háblame claro, o ¿cómo dicen? Hermanos, es parte de la vida. ¿Cómo dicen este libro? Déjame ayudarte, ¿no? Eso suena muy elegante, Liud. No tienes por qué ir y nos amenazan, ¿no? Y ahí está tu hijo viendo. Y tú dices, sale. Y agarras uno ¿de cuánto aceptan ahora? 50 pesos. No, va, te lo avienta por ahí. 500, no sé. Y se lo desliza. Y tu hijo está ahí viendo. ¿No es corrupción? ¿No estamos dándole lugar al diablo? ¿No estamos dejando de confiar en Dios? ¿No estamos no reposando en sus manos? ¿Resolviendo las cosas a nuestra manera? Todo eso, hermanos, habla de violar cosas que Dios declaró sagradas. Hacer las cosas chuecas, la corrupción, la relajación moral en nuestros tratos, el tomar ventaja del otro, la competencia, que el mundo trae una competencia donde países son como perros peleando por un pedazo de carne y algunos se sienten amos del universo y así lo expresan, pero a veces también en otros círculos, en la sociedad, en la iglesia, en nuestra familia, no lo sé. Pero eso habla de señales de que no estamos respetando el día de reposo. Usted puede ser meticuloso, como decía aquel día, hay un atleta que le tocaba correr su competencia en la que lo más seguro es que ganara la medalla de oro, pero era un sábado. Y él dijo, no voy a correr porque yo quiero guardar el sábado. Y no corrió, y todos vitoreándolo por su gran fidelidad. Bueno, corrió el domingo. Y ganó la otra prueba de la cual no era especialista y dicen, ya ven, Dios bendice. Yo no lo sé, pero le voy a decir algo. Usted puede ser bien meticuloso en guardar el domingo, el sábado y hasta decirle a los otros, ¿no? El domingo es el día del Señor y hasta los reprende. Pero si usted cae en todos estos juegos del diablo, ni hable, ni hablemos, quiero decir, ¿verdad? Ni hablemos, porque no estamos confiando a Dios, en Dios. Hacemos las cosas a nuestra manera, como aquel canto rebelde que cantaba Sinatra, a mi manera, como yo quise, como a mí se me pegó la gana. Básicamente el hacer las cosas chuecas, la corrupción, la relajación moral en nuestros tratos, el tomar ventaja, la competencia y no respetar las reglas obedece a no confiar en que Dios puede proveer, que Dios puede promover, que Dios puede prosperar, porque si hay una prosperidad en la Biblia que viene de Dios. Sí se habla de prosperidad, pero no de la manera de aquellos mercaderes de la fe. Y Dios puede bendecirnos. El sábado sí,
era para dedicarlo a Dios, pero sobre todo era para descansar, un descanso más allá del reposo físico, la confianza de un bebé en los brazos de su madre. No era solo el sábado. Cada 7 años la tierra que tenía que descansar. Y cada 49 años, si alguien te debía algo y había empeñado sus tierras, tenías que devolvérselas. Se llama el año del jubileo, Era una norma de Dios sagrada para mantener una equidad justa en medio de su pueblo, donde la competencia perruna y animal, donde el abuso unos de otros pasara a segundo término y realmente fuera el reino de Dios. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser el reino de Dios, mis hermanos, de sacar los valores del mundo. A eso se refiere Juan, que no améis al mundo ni a las cosas del mundo. Y no voy a defender las prácticas o las cosas que consideramos paganas, pero debajo de eso hay un fondo en el cual el mundo no ha salido de nuestros corazones, aunque somos cristianos. Así como los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de los corazones de aquellos que habían sido liberados, emancipados, cuando menos políticamente, pero esclavos aún, extrañando las cosas de Egipto. Jesús corrigió esto. Una vez sus discípulos recogían espigas en el día de reposo y le reclamaron de frente y muy agriamente. Y Jesús dijo 3 cosas. Dijo él que había una excepción. Cuando Ahimelech, el sacerdote, le dio a David y a sus hombres los panes sagrados de la proposición. Hay excepciones, dice Jesús. La segunda cosa que les dijo fue que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. No olvidemos los valores. Más allá de observar ritos, más allá de observar días, los valores son importantes. Y también les dijo como número 3, el Hijo del Hombre es Señor, dueño, amo aún del día de reposo. Jesús tiene autoridad para hacer excepciones y las hizo. Y cambios, y los hizo. Al inicio de Hebreos dice, el Señor nos habló por medio de los profetas. Bueno, no dijo él, el autor de Hebreos. Hoy la autoridad, la revelación final es Jesucristo. Y Él norma todo. El sábado es figura del verdadero reposo que solo Jesús da. Cuando alguna persona me dice que discutamos sobre el día de reposo, yo lo rehúso. Porque la Biblia claramente me enseña que el día de reposo es una figura dada a los judíos en su tiempo, aunque esté dentro de los 10 mandamientos que se consideran universales, para que el pueblo pudiera descansar y mostrar su dependencia de Dios. Y si Jesús profanó el día sábado, es porque había principios detrás del día sábado. Y estamos llamados a guardar los principios. De hecho, para el cristiano todos los días deberían ser como sábados. La solución fue que Nehemías mandó cerrar todas las puertas, puso guardias y los amenazó. Les dijo así: si los vuelvo a ver ahí parados en el muro, les voy a echar mano. Y es como un eufemismo para decir, los voy a agredir y no les va a gustar. Aunque sea aceite hirviendo, les voy a echar para que se vayan. No sé cómo los amenazaría. Pero fue firme y determinante como debemos serlo. Conclusión, pues ya terminamos el mensaje. ¿Cómo permite usted la infiltración de enemigos en su vida y en su familia? Me acuerdo cuando los padres hablaban con ajos, cebollas, serpientes y escaleras. Su lenguaje, así como lo pintan en las revistas, ¿no? Cuando alguien decía una grosería, no ponían la grosería, sino ponían así su globito, ¿no? Así, dibujaban un globito y ponían una serpiente, un gatito, una cebolla y un ajo y no sé qué más. Y eso quiere decir que el dibujito estaba hablando pestes, ¿no? Y los padres podían decir las groserías que se les pegara la gana y uno volteaba a ver, oh, chale, ¿qué dijo? ¿No? Ah, pero que a ti no se te escapara un pequeñín.
No se te deslizara porque terminabas con la boca, por lo menos, rota. No sé si aquí se practique eso, pero mis hermanos, cuidado. El problema no es que fallemos, sino que nos acostumbremos, que nos volvamos indolentes y ya no nos provoque ninguna reacción la presencia del diablo en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Qué harás? ¿Hasta dónde permitirás que el diablo sea tu cuate, tu compañero? ¿Hasta cuándo pondrás las manos y tomarás al toro por los cuernos? La práctica minuciosa de la ley, tal y como los fariseos la practicaban, valga la redundancia, hasta la exageración y el fanatismo, no sirve si no se tiene una alma que sustente esas prácticas. Jesús denunció a los fariseos como falsos e hipócritas y nos llama hoy a nosotros a que más allá de practicar una religión podamos regresar a Dios, estar atentos y fijarnos en qué estamos fallando y regresar al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amante Dios, te agradecemos esas experiencias que Nehemías registró en su diario y te pedimos que nos alerten y te pedimos que tu Espíritu Santo nos mueva y te pedimos que seamos ordenados, planeadores, con metas medibles, aceptando el desafío de ser tus representantes, de que nuestras casas sean el reino de los cielos, de que nuestra vida sea tu morada, de que nuestro cuerpo sea tu templo. Y esta mañana, Señor, te pedimos perdón por toda la licencia que le damos al diablo de controlarnos. Yo sé que no es tu voluntad, sabemos que no es tu voluntad, y a veces no alcanzamos a entender plenamente tu palabra, pero Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, y que despertemos del letargo espiritual que a veces nos está hundiendo y no hacemos nada, cansados, fastidiados, solamente practicamos la religión, pero ya nada nos conmueve. Si es así, perdón, oh Dios. A lo mejor alguien tenga que jalarnos las barbas, a lo mejor tú tengas que disciplinarnos con vara de corrección tuya, no lo sé, pero no permitas que tu iglesia, nuestras familias y tus hijos sigamos en la indolencia. Despiértanos por Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, gracias. Por fe veremos a nuestro Dios en la creación que Él diseñó, en la vida de aquel que ha sido fiel, quien caminó solo por la fe. Por fe el desierto se cruzó, con la promesa en el corazón de una tierra que Dios preparó, un lugar donde
la carrera aquí, caminaremos por la fe. Los montes se moverán,